esos barcos que están hoy yendo a la Argentina. Y eso lleva a que en la administración anterior solamente quedó un barco que casualmente está embargado, que es el único que hoy funciona en la operativa, y los productos son caros. Entonces los barcos que realizan su actividad en zona alfa terminan yendo a la Argentina, y es una mejor forma de optimizar nuestro puerto, más trabajo, más gente, mayor operativa logística. ¿No se privatiza de algún modo o no se contribuye al trabajo de empresas privadas, como plantean, por ejemplo, voces sindicalistas? No, en absoluto. Y hay una vieja discusión legal que, si lo analizamos, podría considerarse que en la zona del puerto el monopolio ya incluso no existía. Esta nueva ley vendría a armonizar o a ser más sólida en cuanto a que se pueda operar en esa logística. Anteriormente un privado era el que hacía esta actividad, es un buque danés que es el que lo venía haciendo. O sea que acá lo que se quiere hacer es mayor apertura para que sea más competitivo y tener mejores precios para que esos barcos extranjeros puedan venir a cargar a nuestra zona y por tanto el puerto ser más operativo. O sea que si miramos en el año 70 y pico, los tanques que vemos en el puerto, en la ciudad vieja, en la rambla portuaria, eran de un sello, eran de Shell. Y esos tanques estaban allí por un tema logístico para operativa con el puerto. Y en aquel momento ya existía el monopolio de ANCAP, incluso del año 31. O sea que no veo inconvenientes, al contrario, esto es crecimiento. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores agremiados en FANCAP, en la Federación de ANCAP, están llevando adelante un conflicto, movilizaciones, incluso en la puerta del lugar en el que usted está yendo a trabajar, en la sede principal de ANCAP, allí en Avenida del Libertador. Han manifestado que se dejan de lado pronunciamientos del pueblo, tanto del año 92 como del 2003, respecto justamente al monopolio. ¿Usted cómo observa este planteo? A ver, los sindicatos tienen su derecho a poder reclamar derechos de los trabajadores. Ahora, los sindicatos, cuando se transforman en sindicatos políticos, yo no puedo hablar de política por mi rol que ocupo, por tanto, cuando se habla de un reclamo ante la LUC o se maneja que las personas que participan son de determinada colectividad política, se pierde un poco el sentido del reclamo. Yo creo que, o entiendo en lo que me es personal, que el sindicato debe velar por derechos. Ahora, cuando ANCAP está en una situación en la que venimos, yo hace 3 meses que estoy, y la encontramos en una situación muy difícil financieramente. Yo no vi que tampoco en el pasado se reclamara la gestión. Yo vengo a hablar de gestión, y la gestión del pasado nos dejó tantos inconvenientes económicos que hacen que hoy incluso eso repercuta en los propios trabajadores. Entonces, si hay que cuestionar algo, hay que cuestionar los derroches de dinero. Por ejemplo, una planta, llave en mano, cuesta 55 millones de dólares, ¿no? Nosotros, yo no estaba, ANCAP pagó 150 millones de dólares por cada planta. Es decir, 450 millones de dólares se gastaron en el pasado entre la planta Molienda, Minas y Paysandú, más la situación de 33. El negocio es que tampoco tiene una devolución rentable. Y esa plata es de todos los uruguayos. Lo que hay que entender que el dinero ese es de cada ciudadano que le pone combustible a su motito para ir a trabajar. Por ejemplo, en el pasado los costos operativos tuvimos en el 2016 que ANCAP tuvo que capitalizarse, o sea, porque estaba en una situación económica extremadamente difícil, y luego se hizo caja con suba de combustibles. Al momento no se han subido los combustibles, lo cual muestra que hay una buena voluntad de hacer una buena gestión. Al momento, pero ¿está prevista una suba en el corto plazo? Porque teniendo en cuenta la situación del mundo, la pandemia, y también teniendo en cuenta que existe un dólar que está volátil. Bien, es verdad, estamos haciendo un trabajo con todos los equipos, con los comités, con asesores para tratar de evitar ello, ¿no? No queremos la suba de los combustibles, en lo que me es personal, obviamente que haré todo lo posible para que ello no ocurra. La situación que encontramos es difícil, la pandemia incidió, el dólar, como tú decías también, pero la realidad es que haremos lo posible para que eso no ocurra.
Habrá que tomar decisiones y habrá que hacer para que... Hay una realidad, el 8% de la inflación no llevó a que el combustible subiera. Es decir, hoy en términos normales el combustible bajó. Esta es la realidad. El combustible sigue siendo caro en el Uruguay, siempre fue caro comparado con la región. Por tanto, lo que necesitamos es seguir manteniendo o incluso estar pensando en la baja, que esa es mi desvelo. Volviendo al tema anterior, ¿por qué razón queda por fuera el fuel oil en esto de los puertos de la ANP? Bueno, el tema fue que si ANCAP se hubiera preparado mejor en el pasado, con mayor producción en la refinería, hoy podríamos tener de repente otro resultado u otra alternativa. La situación actual lleva a que tenemos poca producción, tenemos un producto caro y por tanto la operativa portuaria termina siendo que iban a otros puertos, incluso el puerto de Argentina, barcos que mueven la actividad, que tienen mucha tripulación, que la tripulación viene, que la tripulación compra alimentos, necesitan esos barcos abastecerse y qué bueno que vengan al Uruguay. ¿Qué pasa con la inversión? Si bien el presupuesto analiza por separado el tema de la asignación a las empresas públicas, ¿cuál es el plan de inversión? Porque, entre otras cosas, los lineamientos de la OPP plantean que se tiene que ejecutar un 85% de inversiones del año pasado y que cada 3 vacantes se tiene que llenar solo una. ¿Cómo afecta este recorte? Bien, en principio yo no lo llamaría recorte, yo le llamaría gestión. Pero los hechos implica un recorte. Sí, pero a ver, no implica un recorte en el sentido de que nosotros tenemos un presupuesto, sí, más austero, pero más eficiente, ¿bien? Y no aumentamos el gasto, ¿bien? Porque el aumento en el gasto repercute en el gasto social de la gente, que eso llevó a que en el pasado se aumentaran los combustibles, etc. Entonces, si nosotros queremos, que es nuestro desvelo, bajar los combustibles y tenemos una situación financiera que es difícil, tenemos que buscar costos y manejar los costos de la mejor manera. La mejor manera es la eficiente, de reducir costos, de buscar también una reducción en el 3-1, por ejemplo, en el tema de las vacantes. Eso significa eficiencia en la gestión. Una ANCAP más reducida en gasto significa que va a ser más competitiva y va a obtener mayores resultados al final de la cadena, que es el usuario final. El punto acá está en que nosotros no podemos descuidar que la cuestión está en el beneficiario, el usuario final. Y todos pasamos por ANCAP, porque desde que nos subimos a un ómnibus, desde que subís a una moto para trabajar, incluso hay cuestiones que nosotros queremos transparentar, desde la tasa inflamable que un productor en Las Canas o en Castillo está pagando un 0,3 en el combustible para abastecer un impuesto de Montevideo, lo cual no parece ser descentralización geográfica ni productivo. Entonces, eso es lo que hay que buscar en la eficiencia. Puntualmente en eso que usted plantea, también el articulado propone que puedan existir distintos precios del combustible en distintas zonas del país. ¿Esto es así? No, a ver, la LUC lo que establece es un combustible justo. El combustible justo lo que permite es transparentar a la ciudadanía qué es tasa inflamable, qué es el fideicomiso del boleto, cuánto se va en las ineficiencias del Portland, cuánto se va en los costos que significa LUR, para que la ciudadanía tenga conocimiento. Yo pago un combustible y es por esto. El combustible justo también tiene que ver con un precio paridad de importación, que es un precio paridad de importación regional. Y nosotros, cuando hablamos de ANCAP, hablamos de una ANCAP abierta hacia la región. Tenemos un punto geográfico estratégico en La Teja donde podemos estar refinando para la región, si quisiéramos. En este modelo, yo como director me debo acatar la ley, que es la ley que tenemos, que es esta. La LUC permite esta herramienta. Las PPI van a establecer lo que se llama el precio paridad de importación, que sería un privado que traiga a la región combustibles. Bueno, ¿cuánto sería ese precio puesto aquí en el Uruguay? Eso nos permite que ese sea el precio que lo fijará la URSEA, atendiendo todo el análisis como fiscalizador de lo que sería un precio justo
paridad importación. Y después la competencia hacia afuera va a hacer que los distintos sellos, DISA, Action, ANCAP, establezcan o le den a la ciudadanía beneficios, puntos, descuentos, un producto que tenga 1 peso, 2 pesos, 3 pesos menos, sin perjuicio de la discusión general que tiene que llevarnos adelante desde tasa inflamable, fideicomiso del boleto, donde la incidencia son casi 4 pesos en el gasoil. Entonces, yo creo que son debates que son sanos para la ciudadanía, ¿no? Ha estado sobre la mesa firmemente la posibilidad del cierre de la planta de Portland en Paysandú. Los trabajadores incluso aguardan una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para poder analizar este tema. Lacalle Pou se ha comprometido justamente a seguir trabajando con los funcionarios para buscar una solución. ¿Hay una solución? ¿Se puede evitar el cierre de esta planta que obviamente da pérdidas, teniendo en cuenta que el horno 3 no está en funcionamiento? Bien, el horno 3 es todo un debate, un capítulo aparte. No hay una decisión tomada, ninguna decisión. ANCAP no ha tomado... hay escenarios posibles, hay nuevos escenarios, se está participando al sindicato para que el sindicato también contribuya con un economista sobre qué es lo mejor. Hay una realidad, la situación regional, nuevos privados que se instalan en el negocio del Portland, ¿no? Está la situación de Cielo Azul, está la situación regional del Portland y está la ineficiencia que ya venía pasando. Por algo ese horno desde hace 7 años no se instaló. Y hoy todavía es más grave porque hay privados que están arriba de la mesa siéndote más competitivo, teniendo un precio a la baja del Portland. Entonces, eso hace que sea difícil. Estamos buscando todos los escenarios para mantener el funcionamiento de la planta, pero todavía no hay ninguna decisión tomada. Muchísimas gracias, Diego Durán.